La honra, la gloria y la alabanza sean para nuestro Padre Celestial, para su amado Hijo Cristo Jesús y para su Santo Espíritu. Es un gusto el poder estar aquí delante de ustedes para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios, que es de gran ayuda y bendición para todos nosotros. Y el amor de Dios pues sigue estando cerca de nosotros, nos sigue abrazando y nos sigue proveyendo de todo aquello que nos hace falta. Quiero compartir con ustedes un mensaje que me ha traído momentos de nostalgia, momentos agradables que yo pude compartir con amigos, con familiares, con hermanos allá hace como unos 30 años atrás. Y al recordar aquellos momentos, pues uno se da cuenta, ¿no? Cómo ha pasado el tiempo y lo mucho que lo ha aprovechado, lo mucho que le ha servido aquellas experiencias que recibimos en aquel tiempo y que todavía hoy podemos seguir compartiendo, transmitiendo aquello que aprendimos a las nuevas generaciones. El mensaje de hoy lo hemos titulado usando camuflaje. Y comenzando nuestro mensaje de hoy, quiero compartirles que cuando teníamos por allá unos 12, 13, 14 años, tal vez 15, los muchachos de aquel tiempo estábamos muy emocionados con el tener ropa camuflajeada, ropa militar, y era difícil conseguirla porque pues nada más la obtenían precisamente los que estaban ahí en el ejército. Entonces, si alguien a veces veía a otra persona que trajera un pantalón, una chamarra, una mochila, uno se emocionó y decía, ¿de dónde la conseguiste? ¿Cómo la compraste? Tuve la oportunidad de conseguir también una mochila verde militar no, hombre, la llevaba yo a los campamentos, me la pasaba muy a gusto con ella. Y todos queríamos de alguna manera conseguir algún pantalón de esos camuflados, ¿no? Pero bueno, algunos compañeros sí lo lograron, otros no. Hasta después, y ahora esta ropa está en todo lugar, la venden en las tiendas, aunque no sea de uso militar, pues de cualquier manera, está camuflada. Algunos la usan a manera de vestir casualmente. El uso del camuflaje se ha practicado por mucho tiempo. El día de hoy quiero compartir un poco esta enseñanza y también hablar acerca de qué manera nosotros a veces nos camuflamos y a veces no deberíamos de hacerlo y por qué. Pero comparto con ustedes esta escritura. Dice la palabra de Dios allá en Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, que diéramos la imagen de nuestro Señor Jesucristo, en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, pues viéndola a Él como modelo, para que Él sea el primogénito, el primer hijo entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Qué maravilloso el saber que nuestro Dios desde hace mucho tiempo tiene planes para nosotros y nos pone un molde, nos pone un ejemplo a seguir, a su Hijo Jesucristo, el gran maestro por excelencia. Y nosotros fuimos aprendiendo de otros maestros esas enseñanzas y ahora hasta somos nosotros los que las estamos compartiendo con las nuevas generaciones. ¿De qué manera nosotros estamos haciendo para que esas enseñanzas positivas, esas enseñanzas buenas, esas enseñanzas espirituales que recibimos, de qué manera las estamos nosotros transmitiendo? ¿Estamos acaso siendo modelo para otros? No necesariamente que sean más chicos, sino que algunas personas que se están acercando también al cristianismo, y esto es muy importante. Algunos adultos también quieren aprender a ser como nosotros en la cuestión de la espiritualidad, de la fe. Por lo tanto, nos convertimos en modelos para ellos. Y así como nosotros recibimos, así también nosotros necesitamos
también transmitir más adelante. Y hablando de esta idea del mimetismo y del camuflaje, pues déjenme decirles que el mimetismo es una habilidad que ciertos seres vivos poseen para asemejarse a otros seres de su mismo entorno y también al propio entorno que los rodea para obtener algún tipo de ventaja. Hace tiempo que yo me di cuenta de este pequeño animalito. Se trata de una mosca que aparenta ser abeja. A simple vista, porque ve uno de los colores amarillo y negro, piensa que es una abeja. Hay otra que incluso aparenta ser una avispa y uno ve los colores y se asusta, se aleja y no me vaya a picar. La diferencia es que, pues, las moscas no son tan, o no son peligrosas como lo fuera una abeja o una avispa. Cuando las personas ven las abejas y las avispas, se alejan un poco para no molestarlas, no incomodarlas, pero en cambio, cuando uno ve una mosca, lo que quiere hacer uno es matarla, acabarla, que se vayan. Las moscas son sucias, las moscas son desagradables, mientras que las abejas, ellas producen miel, ellas hacen algo delicioso. El objetivo del mimetismo es engañar a los sentidos de los otros seres vivos, ya sea animales o personas que conviven en el mismo hábitat. Entonces, estos animalitos viven cerca de los que son realmente, por ejemplo, estas moscas viven donde hay abejas o donde hay avispas y adquieren esas características para que otros animales les tengan miedo, para que otros animales no se les acerquen. Y las moscas están a gusto por allá, disfrutando de la comida o de lo que ellas hagan sin que nadie las moleste. Y esto pues es parte, ¿no?, del mimetismo, aparentar lo que no son, querer demostrar que son como los otros. Así también hay algunas serpientes que aparentan ser venenosas, pero no, realmente no son venenosas. Realmente nada más uno se confunde porque pues no tiene la habilidad uno mismo de reconocer a un animalito hasta que lo mira detenidamente, hasta que uno ve esas características. También hay una mariposa que se parece mucho a la mariposa monarca, pero no es una mariposa monarca. Uno pudiera verlas y las confunde porque usan los mismos colores, el tono de naranja con negro y esas rueditas y a veces son otra especie. Pero bueno, esto es algo interesante. Ustedes incluso si quieren estar interesados en conocer más de esta área, pueden investigar. Ahorita en este tiempo hay mucha ya información al respecto. Se pueden dar cuenta de que existen estas moscas que aparentan ser abejas. Y bueno, pues el mimetismo, hermanos, y el camuflaje sirven para pasar desapercibidos a los demás. Es como volverse invisible, es no demostrar que uno está ahí, desaparecer a la vista de los demás, confundirse con lo que nos rodea. La forma más sencilla de lograr ocultarse ante los ojos de los demás es mantenerse inmóvil, tratar de no respirar, tratar de no mover nada. Y a veces nos hemos dado cuenta cuando salimos tal vez al patio y por ahí está algún animalito y de repente cuando nos movemos se mueve él y ya nos dimos cuenta que ahí está. No se movía y nosotros pensábamos que era parte de las rocas, parte de las ramas. Esto es parte pues precisamente de mantenerse ahí camuflado, ¿verdad? El camuflaje es diferente al mimetismo, aunque se parecen los dos términos. El camuflaje es la habilidad para pasar desapercibido ante la mirada de alguien, confundiéndose con el entorno que lo rodea. O sea, si estamos viendo un área verde, pues aquella persona que se está ocultando, pues no, uno no lo va a distinguir. O si se trata de tal vez algún animalito, no lo va uno a distinguir. Esos animalitos que les llama uno insecto palo, él no se quiere parecer a ningún otro animal, más bien trata de dar la impresión de una rama, una ramita, y luego uno puede quedarse viendo fijamente y ya va descubriendo
cómo son las partes de este animalito y después ve que medio se mueve. Entonces, ya, sí, ya me di cuenta, pero mientras no lo hace o mientras alguien no nos diga que es uno de esos animalitos, nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque se camuflajea. Hay personas que hacen esto, los militares mayormente utilizan el camuflaje para ocultarse, ya sea utilizando la maleza natural o artificial, utilizando tal vez el barro o la nieve, dependiendo en qué área esté, ramas, todo lo que está a su entorno trata de parecerse a ese entorno para que nadie se dé cuenta que está ahí. Esa es la diferencia en el camuflaje. El mimetismo es que aquel animalito, por ejemplo, quiere aparentar ser lo que no es. El camuflaje demuestra que no hay nada ahí, desapareció, está invisible, ¿verdad? Pero, y aquí viene, ¿no? El famoso pero. La situación es de que también estas habilidades en ocasiones se ven en el mundo cristiano. En el cristianismo hay personas que se mimetizan, hay personas que se camuflajean pasando desapercibidos y necesitamos, hermanos, darnos cuenta hasta qué punto es algo que a Dios le agrada o que Dios aprueba. Hay cristianos que han aprendido a utilizar las habilidades del camaleón. El camaleón es un animalito que inmediatamente, conforme cambia su entorno, él adopta esos colores. Puede ser verde, puede ser azul, puede ser hasta rojo, y cambia inmediatamente. ¿Para qué? Para tratar de confundirse, para tratar de que no lo reconozcan. Se confunden con el medio que los rodea, y la aclaración es de que no es que no estén desorientados, se confunden porque uno no a veces distingue dónde está sus partes de su cabecita, su piernita. Uno es el que se confunde porque no sabe de realmente encontrarle. Entonces, también así hay cristianos, se comportan de acuerdo al medio ambiente donde están compartiendo, donde están conviviendo, pasando desapercibidos a los ojos de los demás, en el sentido de que no demuestran que son cristianos, no demuestran que tienen fe en Dios, que estudian la palabra, que estudian la Biblia y aparentan ser como los demás simplemente. Cambian según se lo proponen, sobre todo por conveniencia, no les conviene que les reconozcan, cambian para protegerse supuestamente de algún ataque, de que no les estén molestando, no les estén acosando por su fe, cambian según su estado de ánimo. Y esto pues es triste en algunos casos porque nuestro Señor y Dios nos ha pedido que brillemos, sino que no que seamos luz, al contrario, fuimos sacados de la oscuridad hacia la luz admirable y necesitamos obviamente donde quiera que andemos brillar, necesitamos donde quiera que andemos demostrar que somos diferentes a los demás, no iguales, no somos del montón, no somos como los demás, somos hijos e hijas de Dios. Las personas pues que hacen esto quieren pasar desapercibidos a los ojos de los demás, confundirse en el ambiente, es la disposición de una persona para cambiar sus opiniones, su conducta, y no parecen ser cristianos porque hablan como hablan los demás, se visten como se visten los demás, actúan como actúan los demás, se adaptan al entorno. Y esto revela una gran falta de compromiso y una gran falta de responsabilidad. Hermanos, y esto es delicado. Esto es delicado porque es como si no quisiéramos que se revelara que somos parte del pueblo de Dios. En un momento surgió la situación allá cuando arrestaron a nuestro Señor Jesucristo. Y luego el apóstol Pedro fue allá a aquel patio, aquel lugar donde lo estaban enjuiciando. Y llegó por allá y la gente le empezó a preguntar, ¿tú eres uno de ellos? Y él empezó a negarlo. No, yo no andaba con él. Después vino otra persona y le dijo, no, ciertamente tú eres uno de ellos. Tú andabas con Jesús. Tú eres uno de esos apóstoles. Yo no soy de ellos.
y luego otra vez, una tercera vez, le vuelven a decir, ciertamente eres uno de ellos porque tu forma de hablar te delata, te descubre. Pablo hablaba como nuestro Señor Jesucristo. Me imagino que su vocabulario, su forma de expresarse fue notoria para los demás. Se dieron cuenta. Y luego cantó el gallo. Y luego él empezó a decir, no es cierto, claro que no, tu forma de hablar te delata, y él empezó a maldecir, empezó a injuriar, empezó a hablar como ellos, empezó a comportarse como ellos. Y ellos también creen en Dios. Esa gente que lo está ahí acusando a Jesús, ellos dicen que creen en Dios. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que hay personas que dicen que creen en Dios, mas sin embargo, no se comportan como Dios manda, como Dios quiere. Pedro tuvo miedo y Pedro, cuando se vio descubierto, empezó a hablar y a comportarse como ellos, maldiciendo, diciendo groserías, diciendo cosas que no haría un apóstol, que no haría un discípulo. Tu forma de hablar te delata, le dijeron. No debemos, hermanos, camuflarnos ni mimetizarnos. Pedro trató de mimetizarse siendo parecido a ellos al empezar a maldecir. ¿Y qué ganó con eso? Nada. Se avergonzó de él mismo. El Señor Jesucristo lo volteó a ver y él se puso a llorar allá amargamente. ¿Cómo es posible que yo había prometido, que yo había dicho que lo iba a defender y ahora no puedo? ¿Dónde está mi honor? ¿Dónde está mi palabra? Él estaba batallando consigo mismo. No debemos, hermanos, comportarnos como el camaleón, o sea, ocultarnos o aparentar el mismo entorno en donde andamos, donde estemos. Al contrario, hay que demostrar que somos diferentes, hay que demostrar que hemos cambiado, hay que demostrar que Dios vive en nosotros y que su espíritu nos está constantemente mejorando. Hay varias escrituras que nos hablan al respecto, que respaldan que sí, realmente necesitamos imitar a alguien, seguir a alguien, ser como alguien, pero alguien como nuestro Dios. ¿Y quién mejor que nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Dice así en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dijo Pablo. Y síganme a mí, imítenme a mí, sean como yo, porque yo hago lo mejor para parecerme a Jesucristo. También dijo en Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Más adelante, allá, bueno, también en Efesios 5:1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El mismo Pablo lo dice. Y ahora sí, más adelante, allá a los tesalonicenses, primer carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Sigue nuestros ejemplos, como nosotros los seguimos del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, pero con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis ahora sido ejemplo. Una persona que aprende lo correcto y luego que también va y lo enseña por allá, lo proyecta por allá, sirve de ejemplo para otros. Así nosotros también hemos sido ejemplo para alguien más, como alguien más fue ejemplo para nosotros mismos. Dice también la palabra ya en primera los Tesalonicenses 2:14, porque vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Está felicitando por allá Pablo a los hermanos. Ustedes, hermanos, vinieron a ser imitadores. ¡Qué bueno! Segunda a los Tesalonicenses 3:7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Ustedes saben quiénes somos, ustedes nos conocen, por lo tanto, ustedes pueden también imitarnos, o sea, ser como nosotros. En Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Qué maravilloso es poder conocer a alguien que quiera ser como nosotros. Usted a lo mejor, si no se ha dado cuenta, fíjese muy bien, a lo mejor alguien más pequeño, a lo mejor una amistad, en algún momento le ha dicho, yo quiero ser como tú.
yo quiero seguir tu ejemplo, yo quiero seguir tus pisadas, yo quiero a lograr lo que tú logras. Y eso es bonito, eso es agradable. Eso es el transmitir lo que somos, lo que creemos, lo que sabemos. Qué maravilla que alguien más quiera parecerse a usted en todo lo bueno, en todo lo correcto. Y si usted recibió las enseñanzas por parte de alguien basados en la palabra de Dios, magnífico. Qué especial es eso. Sobre todo porque estamos aprendiendo lo que es bueno, lo que es correcto. En la tercera carta de Juan, en el versículo 11, dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Tú sigue lo bueno, lo bueno. Eso, de veras, eso te va a ayudar, eso te va a servir. El amor se hace sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno en Romanos 12:9. Y en Romanos 12:12 dice que no nos amoldemos al mundo actual, que no demos la forma al mundo que nos rodea, al entorno en el cual compartimos, trabajamos, estudiamos. Tengamos cuidado, sino ser transformados mediante la renovación de vuestra mente. Así podréis comprender cuál es la voluntad de Dios, esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. Exactamente. Dar la imagen de alguien más. En nuestros días hay muchos que se hacen llamar influencers o influenciadores, por así decirlo, que ponen ahí su forma de ser, su forma de pensar, y otros quieren ser como ellos. Usted también puede ser una persona que influencia a los demás, pero en lo bueno, en lo correcto, en lo espiritual. Eso es lo que Dios nos está evaluando. Hay personas que en la actualidad están demostrando quiénes son, están proyectando que les gusta, están gritándolo, que se sienten orgullosos, que se sienten libres, que se sienten bien, y lo están publicando y están recibiendo aprobaciones de parte de la gente, y a veces muchas de esas cosas son hasta vergonzosas, pero así está la sociedad hoy en día. Una sociedad que está alejada realmente de Dios, aunque muchos dicen que sí creen en Dios. ¿Cuál Dios? Pudiéramos preguntar. Hace unas semanas estaba tratando de que nuestros jovencitos, los niños, los jóvenes llevaran a la escuela su Biblia, aquellos que son creyentes, el día de llevar la Biblia a la escuela. Sí, ahora en estos tiempos hay día para todo. El Día Internacional de esto, el Día Nacional de aquello, y por qué no también un día en el año donde haya que llevar la Biblia a la escuela. A alguien se le ocurrió esta iniciativa y la empezaron a promover. ¿Por qué? Porque el mundo está ganando terreno y está diciendo, pídame, así me gusta ser y yo te comparto para que tú seas como yo. No, realmente no es la imagen que debemos dar, pero así son las cosas como están nuestro mundo hoy en día. Tal vez en otro tiempo nosotros éramos así, tal vez en otro tiempo nosotros andábamos perdidos, tal vez en otro tiempo éramos como ellos y nos confundíamos porque nos comportábamos como ellos. No había diferencia entre ellos y nosotros, pero ya no, ya no. Ahora nosotros tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios porque nos sacó de aquella oscuridad, nos sacó de aquel ambiente, nos sacó de aquel mundo de tinieblas y nos ha puesto en un lugar sumamente maravilloso el Señor. Ya no debemos de ser así. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice Primera de Pedro 2:9. Y también, obviamente, hermanos, pues nos invita a que no demos la imagen de este mundo. No améis al mundo, no sigan lo de este mundo, dicen, y las cosas que en el mundo hay. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice allá Primera de Juan 2:15. Y luego en el 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos
y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. ¿A qué le tenemos miedo? ¿De quién queremos ocultarnos? ¿Por qué esconder de quién hemos recibido esta enseñanza? ¿En quién hemos creído? ¿Por qué disfrazar la verdad? Para que no nos ataquen, para que no nos acosen. Algunos lo hacen por eso. Aprendamos, hermanos, de la avispa. La avispa es un animalito que no se oculta. La gente hasta le tiene miedo y le respeta, no le anda molestando. Con sus colores visibles, con sus colores llamativos, ahí anda y uno mejor se aleja y no quiere andarla mortificando. ¿Verdad que no? Mas, sin embargo, el otro animalito, esa mosca, quiere aparentarse la abeja o quiere aparentarse la avispa para obtener los beneficios de este otro animal. La mosca, pues, más bien, es un animal desagradable. Pero las avispas, cuidado. Las avispas, sí, es un animal al que uno necesita verle de lejitos. ¿De qué manera quiere ser usted recordado? ¿De qué manera quiere ser usted recordada, mi hermana? ¿Qué ejemplo le está dejando a esta nueva generación? No se sienta mal de que le digan cosas. Es parte de esto. Nuestro Señor Jesucristo dijo que nos iban a rechazar, nos iban a perseguir. Necesitamos seguir demostrando quién es nuestro Maestro. ¿A quién queremos parecernos nosotros? Nuestro Señor Jesucristo ha prometido defendernos. Nuestro Señor Jesucristo ya hizo su trabajo, dio su vida en la cruz y todavía promete defendernos delante del acusador. Pero, dice Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si nosotros le negamos a Él, al llevar otro tipo de vida, al ocultarnos, al mimetizarnos con el medio ambiente, con aparentar lo que no somos o supuestamente que no creemos en aquello, pero ahí estamos siendo iguales que ellos, entonces es una manera de negarle, es una manera de rechazar o de avergonzarnos de Él. Nuestro Señor Jesucristo no nos va a defender, nuestro Señor Jesucristo no nos va a recibir, no nos va a ayudar para nada. No debemos ocultar que somos hijos de Dios. No debemos ocultar en quién hemos creído. No debemos mimetizarnos ni camuflarnos. Al contrario, lo que debemos hacer es proyectar la imagen de Cristo, nuestro Maestro, nuestro Salvador. Hemos creído en Él y hemos creído para bien. Hemos recibido las enseñanzas por parte de hermanos, hermanas, familiares, y necesitamos seguir así hasta el día que tengamos aquel encuentro con el Señor. Nosotros ya somos diferentes. Nosotros no debemos de confundirnos con el ambiente que nos rodea. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Por lo tanto, comportémonos de tal manera. Algún día alguien le va a decir gracias por lo que me has enseñado, gracias por ser un ejemplo para mí, gracias por lo que me dijiste, gracias porque me ayudaste a salir de aquella oscuridad. ¿Y sabe qué? Usted se va a sentir satisfecho, usted se va a sentir tranquila de que sirvió de buen ejemplo. Alguien le está imitando a usted, así como usted ha imitado a alguien en aquello bueno. Nuestro Padre Celestial quiere que imitemos lo bueno. Nos alejamos de aquello que nos contamina. Nosotros somos hijos de Dios. Gracias, hermanos, por estar aquí, por escuchar este mensaje. Compártanlo. Dios los bendiga, mis amados amigos, familia. Que Dios realmente fortalezca su vida y que les ayude en cada una de sus luchas. Algunos tienen luchas muy fuertes, precisamente con el ambiente y el entorno que nos rodea, pero no hay que desistir, no hay que renunciar, hay que pedir la ayuda y la dirección de nuestro Dios
y Padre eterno. Gracias y nos vemos pronto. Bendiciones.